Bueno, pero vamos con nuevo vídeo, sábado 21 de diciembre, que evidentemente hay que hacer un comentario sobre ese atentado, sobre ese ataque ocurrido ayer en Magdeburgo, ciudad alemana, un islamista de Arabia Saudí haciendo un atropello masivo en un mercadillo navideño con varios muertos y creo que han sido 2 centenares de heridos. Por cierto, antes de grabar este vídeo que he visto, un vídeo, valga la redundancia, en Twitter, de hace apenas 10 días, con una turba, una columna de islamistas que habían marchado por ese mismo mercadillo, ¿no? Por lo tanto, unas navidades más, hay un ataque, hay un atentado en suelo europeo, en este caso en Alemania. Bueno, la prensa progre, que son muy responsables también, directos, de todo lo que ocurre. Bueno, el titular que habéis podido leer en prácticamente todos es un coche atropella. Sí, un coche atropella como si fuera solo, ¿no? Como si fuera el coche, yo qué sé, el coche fantástico, ¿no? Es decir, va solo y atropella solo, ¿no? Ese es un poco el titular medio de la prensa progre. Y también hay un medio progre de Bruselas, creo que es el periódico más leído de Bruselas, poniendo el foco en la furia de la ultraderecha tras el ataque, ¿no? Es decir, el problema no es que un islamista, el problema no es que un moro haya cometido este ataque, ¿no? en suelo europeo. No, el problema es la reacción de la ultraderecha. Pero bueno, me recuerda mucho a Susana Griso, cuando un sirio también acuchilló a varios críos en un parque de París el año pasado, que esto le iba a dar votos a Marine Le Pen. Es decir, lo que menos le importaba a Susana Griso era la víctima, o la vida de los niños, o que se estén importando, islamistas, toda clase de locos, de fanáticos que cometen este tipo de ataques simplemente porque odian el cristianismo, simplemente porque odian a los europeos, ¿no? Por cierto, el atacante, Arabia Saudí, legal, y llevaba 20 años en Alemania. Me parece que es, si no tengo mal los datos, ¿no? Pero bueno, es que esto, es verdad que muchas veces no insistimos, obviamente, en la llegada masiva de ilegales, que por supuesto eso, si tuviésemos un gobierno decente, se cortaría absolutamente de raíz, ¿no? El simple hecho de que, lo siento, tú no puedes entrar sin permiso a una nación, pero es que llegamos a un punto, ¿no?, en el cual, y esto lo hemos hablado también muchas veces y lo hemos comentado muchas veces, esto ya no va de legal o ilegal, sino que, bueno, cualquiera puede radicalizarse. Sí, es que cualquiera puede radicalizarse porque así es, esta religión de la paz, ¿no? Que parece que hay que llamarla así, porque si no alguno te va a llamar de todo, y estas mezquitas salafistas, ¿no? Yo entiendo que esto no se puede decir porque cualquier charo fiscal del odio hará el retrasado mental porque es lo único que saben hacer, no saben hacer otra cosa. Si dices, pues, algo tan básico como que el Islam es una religión de conquista, de dominio y de sometimiento. Eso es lo que es el Islam, llevado a la máxima expresión también en pleno siglo XXI. Estamos a 21 de diciembre de 2024. Religión de conquista, de dominio y de sometimiento. No se van a adaptar a ti, de modo que cuando vienen a Europa viven en sus guetos. Van a querer siempre imponer lo suyo. Y estos como los que van gritando, no, fuera religión de las aulas, fuera religión de las aulas. No. Tú lo que no quieres es la religión católica en las aulas. Pero los musulmanes, sin problema, y por eso que se enseña el Islam, que imponer sus imposiciones en los menús del colegio, etcétera, porque al fin y al cabo esto de no, estados laicos, que esto no funciona así, que o tienes lo tuyo, y por tanto tu tradición, y por tanto tu cultura, y por tanto lo que ha hecho próspera a la civilización occidental, u otros vendrán a imponer lo suyo. Y sobre todo, si lo otro se trata, repito, de una religión de conquista, de dominio y de sometimiento. Y por eso ahora no hay que hacer el imbécil diciendo felices fiestas. No, es feliz Navidad. Es la natividad de nuestro Señor Jesucristo, porque somos cristianos. Sea una persona más o menos creyente. Nuestra civilización se fundamenta en el cristianismo. Absolutamente todo se fundamenta en el cristianismo. Y por eso hay que defenderlo al máximo. Porque si no, los otros, los de la conquista, los del dominio y los del sometimiento, vendrán a conquistar, a dominarte y a someterte, ¿no? Porque, bueno, es que es muy sencillo de entender. Esta gente quiere una teocracia, y de hecho vienen de países teocráticos en los que el Islam es la única ley, y por eso son incompatibles con los que se hagan llamar naciones que sean estados de derecho y que defiendan libertades individuales.
El Islam es incompatible con el Estado de Derecho y con las libertades individuales. Las teocracias islamistas son incompatibles con el Estado de Derecho y con las libertades individuales. Creo que es muy sencillo de entender y por eso, claro que hay que hacer, porque mucha gente dice, no, uy, qué radicales, ¿no? Claro que hay que hacer deportaciones masivas preventivas, por supuesto que sí. Ahora, para empezar, obviamente ningún ilegal puede quedarse en Europa y las fronteras tienen que estar absolutamente militarizadas, ¿no? Pero es que la cantidad de quintacolumnistas, invasores que ya hay en Europa se cuentan por millones. Bueno, el otro día también se publicó la noticia de que ya hay 85 tribunales que aplican la ley Sharia en el Reino Unido. Es decir, vamos, por encima de cualquier código civil o de cualquier legislación nacional británica en este caso, y que el Reino Unido lo esté permitiendo. Pero bueno, van conquistando, porque repito, es una religión de sometimiento, de conquista, porque no es una religión al uso como puede ser la nuestra. Es que para ellos el Islam es todo, es la política, es como se fundamenta absolutamente todo, ¿no? Al fin y al cabo, la nación política es también el Islam, ¿no? Pero bueno, Alemania, ¿no? La cuna de Europa, sales de tu casa, vas a un mercadillo navideño con tu familia, a esa misma hora un islamista, pues sale también de su casa decidido a matar europeos. Por la sencilla razón de ser europeos y ser cristianos. Y mata a tu hijo. Sí, mata a tu hijo y ese criminal recibirá una condena ridícula. Los medios de comunicación se dedicarán a blanquear todo y, bueno, en vez de hablar del problema, hablarán del peligro de la ultraderecha y de que es muy necesaria la tolerancia entre religiones. En 3 días se olvidará todo y en el futuro habrá más dramas y más problemas. Y al final, el resumen también es muy sencillo. No hemos aprendido nada de la historia, ¿no? Parece que hay que retrotraerse, ¿no? Siglos atrás para saber, pues, cómo actúan y cómo funcionan algunos, ¿verdad? Pero bueno, es alucinante cómo el europeo ha aceptado unos niveles de inseguridad que, sinceramente, son, bueno, pues, dantescos completamente para la cantidad, por cierto, de impuestos que pagamos. Hombre, qué mínimo que los impuestos que pagamos vayan destinados, hombre, a garantizar una mínima seguridad. Tampoco es que estemos pidiendo demasiado, ¿no? El europeo ya ha normalizado que ahora en fechas navideñas pues tiene que ir por la calle en muchas capitales de Europa y solamente ver militares armados, no sea que un moro de estos y un islamista quiera cometer un atentado o un ataque y bueno, pues hemos aceptado también que una tierra de libertades, una tierra en la cual se debería de vivir en paz, fundamentada en la civilización occidental, como es Europa, pues bueno, en determinadas fechas pues haya que vivir con miedo o, repito, estar rodeados de militares armados, no sea que alguno de los millones de islamistas que han entrado en Europa, en la gran mayoría, por cierto, ilegalmente como falsos refugiados y luego han regularizado su situación, pues se hayan radicalizado en alguna de estas mezquitas salafistas y quiera cometer un ataque, un atentado. Y si te quejas, encima tú eres el malo, tú eres el facha. Y tú eres el que odias. Tócate los cojones, porque claro, cristianos matando el nombre de Dios todos los días, por supuesto. Pero hombre, no, nuestros amiguitos no comen jamones. Ay, no hay que decirles nada, ¿no? No hay que decirles nada, sí. Pero bueno, el problema ya sabéis que en Alemania es AfD. Sí, es AfD, es Alternativa para Alemania, que parece que es a los que hay que ilegalizar, ¿no? En fin, el problema es AfD, efectivamente. Pero bueno, culpables, pues ya sabéis, los políticos y la prensa. Sí, políticos que ahora lanzan muchos mensajes de muchas condolencias, ¿no? Como Pedro Sánchez, como la Ursula von der Leyen. Sois vosotros los que habéis destruido Europa. Sois vosotros los que habéis destruido nuestra libertad. Sois vosotros los que habéis importado sujetos incompatibles con nuestro modo de vida, sujetos incompatibles con Occidente. Sois vosotros. Por eso vosotros sois los responsables. Pero ahora muchos mensajes de condolencia, ¿verdad? Y el malo es AfD. Uy, por favor, Alternativa para Alemania, son los malos. Los progres son muy buenos. Pero bueno, ya sabéis que el gobierno alemán se publicó hace un par de semanas, ¿no? Que ante el aumento de ataques con cuchillos, pues ahora la policía se dedicaba a revisar que los bolsos de las señoras de 80 años, por si llevan una katana, porque todos sabemos, hombre, que las señoras de 80 años alemanas son las que llevan la katana en el bolso, no Mohamed ni Ahmed. De verdad, es una distopía todo lo que estamos viviendo, una absoluta distopía. Y o los europeos damos un golpe encima de la mesa y mandamos a tomar por culo todos los políticos y todos los medios de comunicación que son responsables de todo esto, o vamos a tener un problema bastante grave. Hasta luego.